Un saludo a todos y a todas. Estamos en Palabras Obreras. Yo soy César Luque. Este es un espacio para destacar a los trabajadores y trabajadoras que trabajan de forma redundante para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en Colombia y en últimas de construir una mejor sociedad. El día de hoy tenemos con nosotros a Víctor Figueroa, directivo del sindicato en la empresa Acerías Paz del Río en Boyacá, Sintra Paz del Río en la subdirectiva Belencito, miembro de la Junta Directiva. Bienvenido, Víctor, a este espacio de los trabajadores. Muchas gracias, doctor César, muy amable por permitirme la oportunidad de estar en este espacio tan interesante. Espero poder aportar unas buenas palabras para tener en cuenta ahí por todos los compañeros trabajadores. Bueno, Espero que sea Víctor, respaldado. yo sé que usted lleva muchos años en la empresa Nacerías, no solamente como trabajador directo, sino antes de eso. Cuéntenos a los que nos oyen y nos ven, ¿cómo llegó usted a Acerías Paz del Río? Sí, bueno, doctor, y ahora voy para 17 años trabajando directamente con acerías. Y bueno, mi llegada a acerías se remonta desde muy pequeño, doctor. Resulta que para usted y para todos los compañeros, pues es una historia, digámoslo, yo lo llamo como de superación y de lucha, porque yo inicié en Nacerías Paz del Río porque mi padre, que en paz descanse, y mi abuela, que en paz descanse, digamos que administraban la cafetería en aquel entonces, por aquel año, por allá en el 2000, por allá en los años 2000, ellos administraban la cafetería de la acería. Y pues yo siendo muy pequeño me empezaron a llevar pues a ayudarles allá en ese tema. Y es donde yo empiezo como mi actividad en acerías. De hecho, es algo bien curioso porque hoy en día tengo compañeros que trabajan conmigo y que pues por aquel entonces iban a tomar la alimentación y me conocen pues desde que yo era bien pequeño. Entonces pues mi vida en acerías se remonta a eso, doctor, ayudarles a ellos en el tema de la cafetería. Digamos que mi vida empezó ahí, yo empecé ayudándoles a ellos como mesero, en el tema del aseo y todas esas cosas. Y como me dijo por ahí algún día, una anécdota que se me viene a la cabeza, como me dijo un gran líder sindical que de hecho yo lo tenía muy bien referenciado, me dijo que yo era apenas un lavaplatos. Y pues me hizo acordar usted de eso porque en realidad pues sí, y esas cosas pues no hay que negarlas porque así se empieza, y eso era lo que hacía en ese tiempo, ¿no? Siendo muy Pero no, muchacho, no era era un muy, lavaplatos. no era muy buen líder el que le dijo eso. Pues fíjate que era un líder que yo de hecho admiraba mucho. Pero bueno, eso es un tema que más adelante le cuento, pero bueno, entonces ahí empieza mi vida, cumplo la mayoría de edad y digamos que mi formación académica no la había, ni siquiera no había terminado, de hecho, ni siquiera el bachillerato, y pues me dispongo a trabajar en compañías. Por aquel entonces, por allá en los años 99, doctor, ya habían compañías, ya existían los trabajos por las contratistas y Pero dentro de la misma empresa, dentro de la misma. sí, dentro de la misma empresa. De hecho, me acuerdo que el primer trabajo que yo tuve cumpliendo la mayoría de edad fue en una planta que hace muy poco, que hace unos días la empresa decidió vender, que se llama Fertilizantes. Ahí fue donde yo empecé a trabajar con una empresa, con un tercero, en aquella planta y bueno, pues ahí empecé, doctor, como volteando, cargando tractomulas y pues ahí fui empezando, ya después pasé a ser empacador. Digamos que ahí empezó mi vida laboral en acerías, pero siempre mi vida ha girado en torno, digamos, de acerías Paz del Río, ¿no? Y ya pues entré con otras compañías y fíjese, doctor, que yo entré a una compañía, ya se me olvida el nombre, pero la planta donde empecé se llama Horno Eléctrico. Y estando en esa planta, haciendo trabajos de aseo, porque también hacía el aseo ahí en esa planta, pues en esos tiempos había como la posibilidad de que los trabajadores se les permitiera como
como estar más de frente en el proceso. Entonces, pues uno aprendía el proceso y pues cuando se generaba alguna vacante, pues los que nosotros teníamos esa capacidad de aprendizaje y de meternos en el cuento, pues la empresa de alguna manera, con la ayuda de los jefes, pues le brindaba a uno como esa posibilidad, ¿no? Ya yo estando ahí en el horno eléctrico, en la acería, se me da la posibilidad de entrar a trabajar directamente con Acerías Paz del Río en el año 2004, doctor. Y ahí en eso, ¿quién era el dueño de la empresa? Doctor, en ese tiempo era el dueño de la empresa, pues digamos que los trabajadores, digamos que tenía la mayor parte accionaria la gobernación, los trabajadores en sí, doctor. Yo, desde pues que más no recuerdo, pues en ese tiempo, pues eh, la organización sindical de hecho tenía una representatividad fuerte. Pues la planta, digamos que era de nosotros, era de Boyacá, era de los trabajadores. Sí, Cuando yo ingresé, perdón, para los que no conocen la historia de acerías, la historia de acerías es la historia, por ejemplo, como de Ecopetrol también, de que los trabajadores hicieron la organización sindical antes de que existiera la empresa. El sindicato de Acerías Paz del Río nació en 1945 y la empresa fue creada por allá en el año de 1954, creo, si no estoy mal, sí, por el gobierno nacional, porque era una empresa nacional, era una empresa del Estado, toda vez que explotaba pues el carbón, el mineral de coque y finalmente convertir eso en acero. Y durante muchas décadas fue empresa del Estado colombiano y después se fue privatizando. Y en los años 90 hubo una gran crisis del capital de la empresa y los trabajadores sacrificaron parte de sus creencia. cesantías, de sus acreencias laborales para convertirlas en acciones de la empresa. Y por eso Víctor nos habla ahora de cuando él entró a trabajar en acerías, una buena parte de la propiedad accionaria de la empresa era de los trabajadores con la gobernación de Cundinamarca, incluso la gobernación de Cundinamarca, no, de Boyacá, perdón. La gobernación de Boyacá actualmente tiene alrededor del 20% de de las acciones de la empresa. Los trabajadores después vendieron, por una iniciativa del gobierno nacional, vendieron las acciones a una multinacional brasilera que se llama Votorantim. Ya hablaremos de eso. Pero bueno, entonces usted llegó ahí a Acerías. Una cosa que me gustaría que nos contara, porque la gente no conoce, Claro que es sí. cómo está ubicada la empresa, dónde es eso, porque la gente dice Acerías y dónde Ah, ok. quedará. Ok, ok. Acerías Paz del Río es una siderúrgica que está ubicado en Belencito, en Nopsa. Digamos que tiene también la parte minera, está en Paz del Río. Allá se encuentra la mina de Lugo, que es una mina donde se extrae el mineral de hierro. Y pues también está la mina de la Chapa, pero en este momento, si no estoy mal, esa mina la está explotando un tercero. Pero para ponerlos en contexto, ¿qué es Acerías Paz del Río? Acerías Paz del Río es una siderúrgica que maneja los tres procesos. Digamos que es una siderúrgica integrada que maneja los tres procesos. ¿Por qué lo digo yo? O sea, es una siderúrgica que es integrada, sin integrada y no integrada, que empieza desde su explotación de la materia prima, en este caso el carbón y el mineral de hierro, y se trasladan vía ferrocarril desde el municipio de Paz del Río hacia la planta de Belencito en Nopsa, y allí pues se hace un tratamiento a esas materias primas para fabricar el arrabio, y que es la materia prima para fabricar acero. Ese es el proceso que llamamos integrado. El proceso semi-integrado es la fabricación de acero vía horno eléctrico. Pues allí lo que se hace es la chatarra que se compra, la chatarra comprada, se funde mediante un choque eléctrico en un horno eléctrico, valga la redundancia, y pues por ahí también se fabrica acero. Y la otra, la no integrada, pues es
digamos, cuando hay problemas o hay procesos en la fabricación, pues que se compra palanquilla y simplemente lo que se hace es laminarse. Por eso se llama, se dice que es una cirúrgica integrada, ¿no? Digamos que básicamente es eso. En Colombia básicamente hay dos grandes siderúrgicas hoy en día, que es la siderúrgica de Acerías Paz de Río, de propiedad de la multinacional brasilera Votorantim, y la otra es Diaco, que también está en Boyacá, que está en Tuta, en Boyacá, que es de otra multinacional brasilera que se llama Jordao. Esa empresa, por ejemplo, cuando llegaron esas dos multinacionales a nuestro país, había muchas siderúrgicas a lo largo y ancho del país. Hay una tercera que es en Sogamoso, que es la siderúrgica nacional, que esa sí es de un empresario nacional, pero es mucho más pequeña que las dos anteriores. Y esas dos, por ejemplo, Jordao compró varias siderúrgicas, como en el Valle del Cauca, en Jumbo, compró la siderúrgica del Pacífico, que era una gran siderúrgica, y la cerró. Y la cerró para quedarse precisamente con el mercado. En Duitama también cerró una planta que había comprado, compró laminados andinos, compró otra serie de eso que nos han vendido como la inversión extranjera, que lo que ha hecho es precisamente cerrar muchas plantas para quedarse con todo el mercado nacional, es decir, comprar el competidor. Y hoy en día básicamente son esas dos grandes multinacionales que manejan el tema del acero en nuestro país. Ahora se anuncia, por ejemplo, otra planta en Barranquilla, pero bueno, eso es un proyecto que ya está adelantado, pero Doctor, permítame aclarar ahí, hacer un aporte, y es que la diferencia entre esa cirúrgica y Acerías Paz del Río es que esas cirúrgicas son semi-integradas. Esa, la única empresa siderúrgica que cuenta con un alto horno en Colombia es Acerías Paz del Río, y con una batería de coque. Esa, digamos que es una gran diferencia, ¿no? Jordao hace el acero, pero a partir de la compra de chatarra. Exacto. Ellos hacen compra de chatarra y la funden y con eso es que hacen el acero ahí en Tuta y en Cota, en otra planta, también en el Muña, pero plantas más pequeñas. Bueno, y usted llegó a la empresa en el 2004. ¿Y cómo ingresó al sindicato? Bueno, entonces llego con esa expectativa de poder trabajar directamente con la empresa porque pues siempre y todavía se ve, doctor, es que esa estigmatización que tenemos hacia las personas tercerizadas, porque pues obviamente las personas que trabajan directamente con la compañía pues tienen unas garantías laborales, unos beneficios laborales pues que no los tiene ningún contratista o no los tiene en este momento por lo menos muchas empresas. Entonces, pues siempre, digamos que la meta de todos los que llegamos ahí, que de hecho somos muchos trabajadores que trabajamos con compañías, que ahora trabajamos directamente con la empresa, pues que ese era el objetivo, entrar con la compañía. Entonces, por allá había un ingeniero, en aquel tiempo, un ingeniero Manrique, que pues el hombre vio mi interés ahí en esa planta y me permitió pues empezar a trabajar más en la parte productiva, conocer más del proceso y pues ya finalmente cuando sale la oportunidad pues me permiten aspirar entre una serie de compañeros y pues finalmente salgo elegido y la empresa me da la oportunidad de trabajar en una gran empresa, porque hay que decirlo, Acerías Paz del Río es una gran empresa. Y así llego yo, doctora, a ser parte de esta empresa y ya, pues ya, como decías anteriormente, ya vamos para 17 años con la compañía. Bueno, ¿y cuándo se vincula al sindicato? ¿Cómo es allá la vinculación al Bueno, sindicato? el tema del sindicato lo que pasa es que la mayoría de las personas que llegamos nuevas, pues como el objetivo es trabajar con la empresa, casi que no piensan en el sindicato. Y entre esas cosas, porque uno tiene la mala concepción de que la empresa es buena y que tiene unos beneficios y unas garantías laborales, porque la empresa es una empresa generosa. Y desconoce uno que pues todo lo que se tiene a través de una convención y todos los beneficios, pues ha sido producto de una lucha ardua a través de la historia, pues de muchos directivos sindicales y el sindicato como tal. Entonces, pues uno como que, o por lo menos yo, como que no me enfocaba mucho en el tema del sindicato, porque además que uno sabe que la empresa pues no mira con muy buenos ojos que los trabajadores recién que entran pues se vinculan a la organización. Y además pues porque yo entré con un contrato que era un contrato a término fijo, y yo duré pues casi que un año, casi 2 años para que me dieran contrato a término indefinido.
Entonces siempre me tocó esperar casi 2 años para afiliarme a la organización sindical, doctor. Después de que firmé el contrato indefinido, yo creo que a los 2 meses ya estaba afiliado a la organización sindical. Entre otras cosas hay que decir también, porque a manera porque la mayoría de los trabajadores llegamos y nos afiliamos es por el tema del detalle de fin de año. Entonces allá siempre hay la vaina de que al final de año se da un detalle a los trabajadores afiliados. Y pues si usted no está afiliado pierde ese detalle, que entre otras cosas es un buen detalle. Entonces digamos que uno como que inicialmente lo hace pues por el tema del detalle, entonces no, me afilio y ahí me tienen en cuenta y pues por ahí derechito va uno conociendo el tema del sindicato. Bueno, y entonces ya lleva pues como 15 años en el sindicato, más o menos, o va Sí, para 15 años. sí, sí, así es. Pues, allá la gente de la planta, porque es que en acerías hay un régimen que no hay en otras empresas. Uno son los de lo que llaman allá la nómina especial, que son Sí. como la parte, toda la parte administrativa. Y cuando o sea, alguien pasa de la parte de la producción a nómina especial, renuncia al sindicato y se renuncia también a la convención colectiva. Pero en la planta, tanto en Paz del Río, en la mina, como en Belencito, en Nausa, en la siderúrgica, casi todos los trabajadores están afiliados al sindicato, o sea, es una gran mayoría de los trabajadores. Cuéntenos eso, cómo es esa división o cómo es eso de que hay unos de nómina especial y otros que son los de la convención colectiva. Ah, bueno, sí. Bueno, lo primero que hay que decir ahí, doctor, es que cuando yo ingreso a Cerías Paz del Río, por allá en el año 2004, yo creo que éramos alrededor de 2.900, 3.000 trabajadores directos. Eh, y pues efectivamente éramos, pues el sindicato era mucho más fuerte, digámoslo, en ese tiempo, con más afiliados, con más representatividad, digamos. Y pues eso va cambiando con el tiempo. De hecho, doctor, se suscitan alrededor del tiempo una serie de cosas que finalmente venimos de unas crisis. La empresa por allá hizo una serie de acuerdos por allá en el año 96, 97, hizo el primer acuerdo, un acuerdo que se llamaba el acuerdo concordatario, porque la empresa pues ya venía con problemas financieros graves, grandes. Pues ahí finalmente en ese acuerdo concordatario lo que se define es que pues los trabajadores tienen que ser una serie de acreencias, entre esas los intereses de las cesantías, para intentar salvar a Cerías Paz del Río pues, de esa crisis tan grande que tenía. Posteriormente, si no estoy mal, un año antes de que yo entrara, un año sí, antes de que yo entrara, por ejemplo, en el 2003, eh, se hace el acuerdo de reestructuración, que es finalmente el acuerdo que nos ha llevado a tener una serie de problemas en lo que tiene que ver con todos los beneficios convencionales. Y ese acuerdo, pues inicialmente se firma por 10 años, según lo que yo pues, he podido investigar y tener conocimiento. Y como es por 10 años, está finalizando por ahí en el año 2014 ese acuerdo concordatario. En el año 2007 llega Votorantim. Hay algo bien curioso y es que cuando yo entro a la empresa, cuando yo entro a Acerías, era obligatorio el descuento del 2% de su salario para compra de acciones. Pero como uno es nuevo y uno en ese tiempo pues no conocía el tema, pues ahí la empresa nos dice que tenemos que firmar el 2% de descuento para compra de acciones y pues bueno, nosotros con la idea de ingresar, hacemos ese descuento, autorizamos ese descuento, que finalmente cuando llega Votorantim en el año 2007, pues se ve unos ingresos que pues, nosotros, o por lo menos yo no tenía pensado que eso iba a ser así, de bueno, digamos, esa venta de esas acciones. Llega Votorantim en el 2007 y de ahí en adelante, doctor, pues ha surgido una serie de cambios drásticos al interior de la compañía en todo, principalmente lo que tiene que ver con el tema de la fuerza normal, con el tema de los trabajadores convencionados en especial. Y ahí, pues ahí ya llego a responderle su pregunta. Es ahí cuando la empresa
para mí muy hábilmente, empieza a intentar diezmar la organización sindical y empieza a otorgarle a algunos trabajadores que tienen una cierta preparación o un cierto cargo dentro del orden jerárquico de la organización, de la empresa, pues empieza a hacerle una serie de ofertas para que se trasladen a lo que usted dice, la nómina convencional, la nómina especial, perdón. Entonces, como le decía, éramos alrededor de 1.900 trabajadores convencionados, directos, perdón, y de esos, pues convencionados, yo creo que alrededor de unos 2.500. El resto eran, pues, administrativos y nómina especial. Son cifras, pues, que no son exactas, ¿no? Y Votorantim muy hábilmente, pues, empieza a todas estas personas que tienen como una responsabilidad o un orden jerárquico como de jefe y de esta cosa, a proponerles que se pasen a la nómina especial y les da una serie de garantías, pues, entre ellas la más importante, pues, económicas, que pues, les va a mejorar sus ingresos, pero uno de los requisitos desde aquella época es que el trabajador que se pase a la nómina especial debe inmediatamente renunciar a la organización sindical. Y es así como nos han quitado muchos trabajadores afiliados que han pasado a la nómina especial y se ven en la obligación de renunciar a la organización sindical para, pues, para poder aspirar a esa nómina especial que, pues, de hecho les da unas garantías de salario mejores y pues también tienen que renunciar a la convención colectiva de trabajo. Hoy en día Acerías tiene alrededor de 1.600 trabajadores directos. ¿Esos cuántos más o menos son afiliados a la organización sindical? Pues doctor, de esos son afiliados a la organización sindical, yo creo que alrededor de unos 900, más o menos seremos convencionados, yo creo que unos 1.100 y el resto serán nómina especial, por darle alguna cifra, ¿no? Digamos que es lo que yo creo en este momento. O sea que para que ustedes tengan una idea, en este momento yo pienso que en comparación cuando llegó Votorantim, la nómina, el personal directo, no creo que supere el 40% de cuando llegó Votorantim a la empresa. Creo que somos el 40% de trabajadores directos. Y de ese 40%, doctor, pues, perdón, de ese 40% que somos ahora, 1.500, 1.600 trabajadores, como usted dice, yo creo que alrededor del 35% son de nómina especial. Y afiliados a la organización sindical, y yo creo que por ahí el 70, 80%, porque en ese momento hay mucho trabajador a término fijo, mucho trabajador que pues no ha tenido la posibilidad de contratarse de manera indefinida y pues estos trabajadores pues sienten el miedo a afiliarse a la organización. Tampoco es que hayamos hecho mucho esfuerzo por afiliar trabajadores que no tengan contrato indefinido y entre pues, el temor de que se afilien y pues la compañía decida terminar ese contrato. Entonces, en ese momento solo afiliados los que están en el contrato a término indefinido y alrededor de unos 900 para hacer un aproximado. Bueno, de todos modos, ustedes dentro de ese gremio del movimiento sindical, pues tienen un amplio porcentaje Sí. en lo de la planta, o sea, del 80%, cuando en empresas hay el promedio hoy de sindicalizado en el sector privado está como por el 2.6 o 3%. Entonces, de todas maneras, numéricamente es una muy buena proporción de trabajadores afiliados a la organización sindical. Bueno, y usted a la par con el trabajo, también sé que pues usted siguió estudiando y que Ah, ha logrado un título universitario y todas esas cosas a la par. ¿Cómo ha sido ese proceso? bueno, ese es algo que casi no lo he hablado, pero es también una situación bien interesante. Resulta, doctor, que la empresa, nosotros convencionalmente tenemos unos beneficios educativos, tanto para los hijos de los trabajadores como para los trabajadores. Y en todo este transcurrir desde que ingreso ya a la compañía, pues me intereso más por terminar mi actividad educativa y es así que empiezo a hacer una serie de cursos en el SENA
soldadura, bueno, en este momento no me acuerdo el otro. Y posteriormente, ya después de haber terminado mi bachillerato, metalurgia, un curso de metalurgia que hice en el SENA, y ya después de haber terminado mi bachillerato, pues haciendo uso de los beneficios convencionales que tenemos en la cláusula 44, pues decido entrar a la universidad y en el año 2016 tengo la fortuna de obtener el título en pregrado de ingeniería industrial, de ingeniero industrial. Y pues también hay que decirlo, gracias a los beneficios que hay en la convención, que valga la redundancia, pues vienen desde hace mucho tiempo conseguidos. Y así es como podemos ingresar a la universidad y obtener ese título. Yo quería, si me permite, doctor, algo bien importante a manera de anécdota, y es que yo ingreso a la organización sindical. Bueno, pero eso ahorita de pronto más adelante, cuando vamos a No, hablar sobre cuente, eso. cuente, cuente a ver cuál es lo que... Bueno, yo ingreso a la organización sindical justamente por algo muy curioso que tiene que ver con el estudio. Y es que resulta que ya estando terminando mi título, terminando mi carrera en pregrado, se surge la posibilidad de justamente de ganar, de participar en un concurso para ser jefe de justamente el área donde yo trabajo en este momento, que se llama el área de convertidores. Producto de un despido de un jefe que teníamos en ese momento, que la empresa decidió despedirlo por un tema, por ahí de una falta que el trabajador comete, y sacan, digamos, esa posibilidad de aspirar a ese puesto, a ese cargo, que era jefe de turno, le decíamos en ese momento. Y allí nos presentamos varios compañeros que en ese año, en 2016, obtendríamos el título de pregrado, y yo sin siquiera graduarme, pues aspiro, ya había terminado materias, y pues se hace una buena tarea en esa postulación, y finalmente quedamos dos personas, ¿no? Digamos que el perfil para aspirar a ese cargo solicitaban ingenieros, me acuerdo tanto, industriales, ingenieros metalúrgicos, y había otro, no me acuerdo, no sé si era químico, no estoy seguro. Y bueno, nos postulamos y me va bien en esa etapa previa del proceso, y llegamos hasta la última instancia con quien hoy es mi jefe, otro compañero que en ese tiempo también era convencional. Y a raíz de algo que me sucede ahí, algo muy curioso, y es que ya llegando a la etapa final de ese proceso, hablando ya con las personas, con el ingeniero que estaba dirigiendo ese proceso, y las personas que administrativamente estaban dirigiendo eso, me manifiestan que me fue muy bien y que hice una buena labor, un buen ejercicio, pero que pues que no me pueden, digamos, promover o dar el cargo, principalmente por dos razones. Porque yo no había tenido manejo de personal, y segundo, porque la otra persona, digamos, que tenía en ese tiempo, pues, o tiene aún todavía una antigüedad bien considerable en la compañía, y pues él ya había hecho reemplazos de jefe y toda esa cosa, y tenía, digamos, que manejo de personal. Pero entonces me parece algo curioso cuando yo hablo con ellos, y me parece que también ahí hubo un poco de bueno, como de preferencia, digamos, de alguna manera, por no buscar palabras. Y es que como esa persona con la que quedamos finalmente para ser promocionado, él es ingeniero de sistemas. Y pues en la solicitud de aspiración nunca se convocaba un ingeniero de sistemas. Entonces yo le digo al ingeniero y a las personas que están, digo, pero venga, ¿cómo así? O sea, si ustedes en el perfil no solicitaban y ahora me salen que, pues ahí es donde me dicen que es que el trabajador esto, el trabajador aquello. Y esa es una de las causas, de las razones que me motivan a llegar a la organización sindical también, porque yo digo en ese momento, pero ¿cómo es posible que si hago un buen proceso y cumplo, digamos, con el perfil, me quiten esa posibilidad de esa manera? Entonces eso también es
una puerta que se abre y que yo pienso y digo, bueno, pero esto hay que buscar otras cosas y es así también como también me ayuda a decidir la posibilidad de llegar a la organización sindical. Pero ya en la junta como directivo, porque pues ya está. ¿No? O sea, ya llegar, pero a la junta directiva del sindicato. Sí, sí, sí. Esa es una digamos, de las razones, de los motivos que me inspiran. Y la otra es pues que, por ir adelantándole, lo que pasa es que por allá en esos años, 2016, gracias a un directivo, un par de directivos que llegan que están en la organización, que llegan en ese tiempo, antes de que nosotros aspiráramos, pues se presentan una serie de problemas al interior de la organización, se desvían unos dineros de los trabajadores de la organización y de hecho por eso en este momento hay incluso todavía una demanda, se pierden unos dineros bastante importantes de la organización y pues un par de compañeros directivos que estaban en ese momento deciden denunciar eso y en especial un directivo que tenía en ese momento el cargo de fiscal, pues hace pública la denuncia y empieza a informarle a los trabajadores, informarnos a nosotros de esa serie de irregularidades, no solo en el tema del dinero, sino en otros temas también, que se estaban presentando al interior de la organización. Entonces eso hace que, sumado a lo que yo ya les acabo de contar, eso hace que en su momento varios directivos que venían con bastante trayectoria, pues salgan de la organización. Entre esos salió el presidente de su momento, justamente por esos hechos. Y eso abre la posibilidad de que lleguemos nuevos directivos, porque entre otras cosas era muy difícil llegar a la organización sindical porque pues ahí habían directivos de mucho tiempo que manejaban pues ya mucho el tema sindical y pues tenían bastante respaldo de los trabajadores. Entonces era bien complicado llegar a la organización sindical. Entonces, a raíz de eso que les acabo de comentar, pues se abre la posibilidad y de hecho llegamos 5 personas nuevas. En aquel 2016 llegamos 5 personas nuevas a esa junta directiva de aquel periodo. Aunque algunos de Para los que no conocen al sindicato, hay que decir que el sindicato es un sindicato nacional de industria siderúrgica y está integrado ahorita por la Junta Directiva Nacional que queda en Sogamoso, la Junta Directiva de Paz del Río que queda en el municipio de Paz del Río en La Mina, una subdirectiva y la otra subdirectiva es Belencito en Noxa, Boyacá, que es la que hace parte de Víctor. Bueno, Víctor, pero por ejemplo, ya usted ha estado en la Junta durante creo que 2 periodos. con este sí, señor. Usted en el periodo pasado fue como uno de los más votados o el más votado de las listas allá en Belencito. Sí, bueno, llegamos en el 2016 para el periodo de esas elecciones. Pues, ya con todo esto que les acabo de comentar y sumado pues a que ya yo tenía pues con con ese jefe que describieron, pues tenía como, habíamos tenido como una serie como de mal relacionamiento, porque es que lo que pasa es que allá habían jefes de muchos años de antigüedad y llevaban mucho tiempo siendo jefes pues ellos como que se quedaron, hablo por este trabajador que ya no está aquí en la compañía, se quedaron como en ese manejo de personal de hace muchos años atrás, entonces empezaban a manejarlo, a tratarlo uno pues como muy despectivamente y a razón de eso pues tuvimos una serie de controversias, de debates y pues eso también llevó a que los trabajadores, los compañeros de alguna manera me postularan, me motivaran a que llegara a la organización sindical. Y es así como me postulo y me postulo a las elecciones y efectivamente la votación adquirida en ese momento pues me permitió obtener una curul en esa junta directiva. Y lo que usted dice que en el tema de las votaciones fue en este periodo de esta junta que está actualmente, que de hecho finaliza en este año, en el 2020, periodo 2019-2020.
Pues se hizo un buen trabajo, doctor. Digamos que yo llegué a aprender de este tema porque, como le decía anteriormente, no era muy, digamos, muy directo de la organización sindical, casi que no tenía mucha participación en ese tema. Entonces, pues fue algo nuevo para mí. Entre otras cosas, doctor, porque primero pues debía hablar con la familia de ese paso que se daba, ¿no? El paso de primero querer aspirar a ser parte administrativa de la compañía, pues porque digamos que para eso se estudió, porque el objetivo inicialmente era ese, estudiar, obtener el título y aspirar a formar parte del personal administrativo de la compañía, como jefe y estos temas, ¿no? Y pues a raíz de que no se da por aquella razón esa oportunidad, y ya se presenta la otra posibilidad que los compañeros, tengo un compañero que aprecio mucho, que todavía está trabajando con nosotros, y teniendo varias conversaciones con él me motiva mucho y me dice que yo puedo hacer un buen trabajo en la organización sindical. Y pues ya sabiendo que esto tiene sus pros y tiene sus contras, pues yo lo hablo con mi familia, con mi esposa, y, y les cuento cuáles son las posibilidades, los pros y los contras de este tema. Y pues ella me respalda en ese tema de continuar en la organización, de aspirar. Y es así como llegamos a la organización sindical y se hace un aprendizaje en ese periodo. Se conforma un grupo de trabajo que llega con mucho deseo de aprender, con mucho deseo de capacitarse, de dar la lucha. Y algo que me acuerdo mucho cuando yo empecé en ese tema, las personas que me motivaron mucho a entrar acá, me decían, bueno, usted lo único que le pedimos es que por favor llegue, y no es que se va a torcer como los otros, porque todos los que mandamos allá llegan y al poco tiempo ya están torcidos, ya entran a ser parte de los otros. Entonces, pues, digamos que ya me mandaron como con ese mensaje, entonces ya queda uno marcado. Y no, pues entonces llegamos y a aprender, a estudiar bien la competición, porque entre otras cosas uno no, como trabajador casi que no se toma la molestia ni siquiera de leer ese pequeño libro, es el que nos rige allá, ¿no? Para nuestros beneficios. Y aprendemos y nos empapamos en el cuento y empezamos a meterle la ficha a esto. Y es ahí donde la empresa empieza ya a mirarme o a mirarnos con un grupo de trabajadores como molestia, ¿no? Como que, oiga, con este tipo como que no se va a poder porque el hombre como que no participa así como mucho de, de, de compaginar así con la administración. Entonces empezamos en el tema de los procesos disciplinarios a exigir. Resulta que allá hay una parte convencional donde dice que hasta 2 días no serán apelables por parte de la organización sindical. Entonces eso siempre se venía manejando así, y entonces la empresa lo que hacía era mandar trabajadores, los jefes mandar trabajadores a sanciones, a procesos disciplinarios, y pues les metían un llamado de atención, 1 o 2 días de sanción, y pues como supuestamente eso no le podía apelar, pues los trabajadores tocaba aceptar hasta ahí y nosotros pues llegamos con los compañeros, no, pero pues no puede ser así. Y pues en las diferentes capacitaciones, incluyendo las que usted mismo nos daba, doctor, nos da, pues empezamos a decir, oiga, pero acá algo pasa, aquí como que esto está mal. Y empezamos a exigir a la compañía una serie de derechos que en ese momento pues no se pedían, o no se pedían mucho. Y así se logran algunas cosas y empezamos como a exigir, a mostrar que de verdad podemos ejercer una buena representatividad de los trabajadores. Y pues bueno, ya se acaba ese periodo, doctor, y continúa el que estamos y efectivamente pues los trabajadores, los compañeros vieron en Víctor Figueroa una persona que tiene su manejo de carácter y que pues tiene sus convicciones, sus principios y que pues va dirigido siempre al bien de los trabajadores y a hacer lo que pues, se encomienda, ¿no? Representarlos de una manera ética y digna. Y ahí pues siento un respaldo bastante grande. De hecho saqué pues, la votación más alta en ese periodo
y con la persona que me acompañaba, digámoslo, en segundo renglón de la lista, logramos llegar juntos a ocupar una curul en este periodo de junta directiva. Y ahí estamos, doctor, ahí Pero la estamos. democracia sindical no es que sea muy justa que digamos, usted no es el presidente de la subdirectiva. La absurda democracia, dicen por aquí la absurda democracia. Aquí se aprenden unos términos bien interesantes, la absurda democracia. Sí, resulta que en los estatutos nosotros tenemos yo no sé si la mayoría de las organizaciones sindicales, pero nosotros tenemos que, el único cargo que está, digamos, de manera directa es el cargo del fiscal. Sí, claro, Y eso ese, es por ley. Pero los es, otros, pues los eligen allá los 10. ese cargo por ley, entonces ahí está pues, también estipulado que es pues, por ley y ahí está también de que es la segunda votación de las minorías. El resto, pues ya llegamos allá y ahí es donde nos encontramos con 10 directivos pues claro, ese periodo anterior hace que se generen una serie de rivalidades, como de, de diferencias con algunos directivos que no comparten pues la manera de trabajar, ¿no? De algunos. Y pues que eso pienso yo, pues tampoco es que sea malo, eso está bien que haya esas diferencias, que haya esa oposición a ciertos temas, porque pues cada uno tiene su manera de pensar y su criterio, ¿no? Y pues llegamos a ese periodo, a esa división y finalmente llegamos a esa asamblea donde se define cómo queda estructurada esta nueva junta. Y pues ahí para contarle a los compañeros, porque yo sé que no es de esta sola organización, sino en muchas, se empiezan a armar pues digámoslo, esas estrategias donde se busca obtener pues las mayorías. Y ese es un gran problema que tenemos que ya lo vamos a hablar. Y se empiezan a armar mayorías y en este caso pues no hubo mayorías, sino que quedamos, digamos, como finish 5-5. Entonces pues no había cómo poner presidente ni cómo poner cargos porque pues estábamos 5 apoyando a un compañero directivo y 5 pues me estaban apoyando para ser presidente en ese periodo. Y finalmente pues la Salomónica dijo, bueno, pues hagamos algo, vamos a salir ahí a la asamblea a decirle a los compañeros asambleístas que no fuimos capaces de tomar una buena decisión entre quienes les representan. Pues, otras cosas dijimos, pues, eso se ve como maluco, no somos capaces de ordenar acá las cosas. Pues se decidió por acuerdo entre los 10, de que el otro compañero, el que aspiraba a la presidencia, ocupara el cargo de presidente por un año, a mitad del periodo de esta junta, de la actual junta directiva, y pues el otro periodo lo ocuparía Víctor Figueroa a partir de abril de este año, ¿no? Empezaba yo a ocupar mi periodo. Pero pues eso quedó en el acta, eso quedó así, se informó, salimos, se le informó a la asamblea y la asamblea estuvo perfecta, que había sido una decisión muy, muy, muy bien, muy de líderes, muy de quienes le representábamos y pues así no fuimos y así lo hicimos y pues como ustedes saben, doctor, por el camino se arrían las cargas, dicen por ahí, y por el camino pues ya hubo uno de los que me apoyaron que finalmente pues tomó la decisión de irse a trabajar con las ideas de los otros compañeros y pues finalmente entonces ya ahora sí ya había una diferencia, ya éramos 6-4 y pues eso llevó a que en su momento las personas cambiaran su pensamiento e hicieran caso omiso a lo que se había pactado, no se cumplió el acuerdo y pues eso ha generado una serie de inconformidades al interior de la junta directiva como de las bases, ¿no? Porque pues no se cumplió el acuerdo y de ahí sí se siguió como Bueno, en venía. una, en una época por ahí en Boyacá y aquí en Cundinamarca, que soy de Cundinamarca, usted es de Boyacá.
la palabra era para cumplirla, ¿no? Pues eran otras épocas, eran otras épocas. Pero bueno, No, ya eso, finalizando, ya finalizando. eso, eso no, doctor, ese tema de la palabra, eso se ha perdido y por eso también se han perdido muchas cosas, doctor, porque ahora se transformó en que eso no vale nada. Aquí lo que vale es buscar la estrategia, tener mayorías y volvernos, digamos, en cierta manera excluyentes y disfrutar de los beneficios que da tener unas mayorías, ¿no? Mientras que pues, las minorías pues son excluidas de las cosas. Pero eso no pasa solamente en ese sindicato, doctor, eso pasa en muchos y pues pasa en el Congreso, pasa en la política y digamos que ese es un mal que aqueja a todas las organizaciones, no solamente aquí a Sindicato del Río, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero bueno, usted también se ha ganado, ya cerrando, porque el tiempo pasa rápido, ya cerrando, usted también se ha ganado líos con la empresa, lo han sancionado, todas esas cosas así rápido. Ah, ¿Cómo ha sido eso de los problemas con... pues cuando yo estaba de trabajador, pues lo que le digo, mis referentes sindicales, pues en aquellos tiempos ya no hay muchos de esos líderes. Entre otras cosas, doctor, porque yo tengo como una convicción y es que estamos en una época donde tenemos más conocimiento, donde tenemos más formación educativa, pero hemos perdido la esencia, la beligerancia, la lucha, eh, la idea de lo que es una organización sindical. Pues hemos llegado a nuevas personas que algunas piensan que con la administración todo se soluciona con desayunos de trabajo, con mesas de trabajo y con la palma en la espalda y así se consiguen los derechos y pues estamos nuevamente equivocados. Así lo que se hace es un intercambio de favores, pero no se consiguen derechos, no se defienden beneficios. Y claro, pues en esa idea llega nosotros estando de organización sindical, de directivos sindicales por allá en el 2017, la empresa empieza a arremeter con despidos a trabajadores sin justa causa, un mal que nos aqueja porque pues en la convención colectiva de trabajo, pues la ley también lo permite, ¿no? Despedir trabajadores sin justa causa y pagarles una indemnización, cosa que eso a mí me parece pues una tragedia, ¿no? Entonces la empresa pues teniendo dinero, porque para eso sí hay dinero, para despedir trabajadores, indemnizarlos, que entre otras cosas es una indemnización que bien irrisoria bien mediocre, por decirlo de alguna manera, comparado con lo que uno se esfuerza y los beneficios que como trabajador uno le genera a estas compañías, ¿no? En especial a donde trabajo. Entonces, pues despiden, empiezan a despedir trabajadores y doctor, pues nos vemos en la obligación de empezar a hacer una serie de acciones sindicales, porque entre otras cosas las acciones sindicales no son solamente demandas y procesos jurídicos, también tenemos que nosotros como directivos, digámoslo así, entrompar, dar la pelea y empezamos una serie de mítines, doctor, una serie de protestas, una serie de acciones en contra de la compañía por el despido de estos compañeros. Y claro, eso lleva a que la compañía, pues, en esa división que teníamos interna, que todavía eh, se, 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 se manifiesta, pues un grupo de esa junta directiva decidimos hacer una serie de acciones y la compañía pues, nos vincula a procesos disciplinarios. De hecho, en 17 años que voy a cumplir, la única sanción que he tenido ha sido justamente por eso, por la realización de una serie de mítines en defensa y en exigencia de la compañía de que no despidiera trabajadores. Y eso es un tema que está ahí también en el tintero porque pues es un tema injusto, una sanción injusta que nos da la compañía por defender los trabajadores y por defender el derecho al trabajo y a no ser despedido. Bueno, Víctor, llegando ya al final, ¿cuál sería como su mensaje a sus compañeros del sindicato y a los demás trabajadores en general en Colombia sobre la actividad sindical y sobre la actividad obrera en general en el país? Pues vea, doctor y compañeros, y eso va más también a toda la sociedad en general, ¿no? Estamos atravesando una época muy difícil, unos momentos muy duros,
en todo lo que tiene que ver con, no solo con el sindicalismo, doctor, sino con la manera como elegimos a nuestros gobernantes y pareciera ser que nosotros mismos elegimos los verdugos. Digamos que mi mensaje es para todos, no solamente en el tema sindical, tenemos que tomarnos el tiempo de aprender, de conocer la historia de nuestro país, de la política, de nuestra organización sindical, qué ha pasado a través de la historia, porque tenemos que aprender a elegir a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. No es posible que en este siglo XXI, doctor, nosotros sigamos eligiendo a nuestros propios verdugos. Nosotros no podemos seguir como organizaciones sindicales, como trabajadores de base, eligiendo por amistad un líder sindical. Eligiendo un líder sindical porque me consigue cierto beneficio eh, pasajero, un cierto beneficio o una cosa muy efímera que finalmente no va a redundar. O peor, que consiga un beneficio para mí cuando las organizaciones sindicales estamos es para conseguir beneficios colectivos. Entonces hemos pecado en eso, hemos pecado en elegir personas por amistad, porque finalmente llegan allá, se toman el tiempo que quieran, duran no sé cuántos periodos y pues no se toman el tiempo, no nos tomamos el tiempo de aprender y de representar de manera digna y ética a nuestras bases, ¿no? Y en el tema, es de eso va de la mano, doctor, en el tema político. Fíjense ustedes, nosotros votábamos, elegimos nuestros concejales mal, nuestros alcaldes mal, gobernadores y presidente. Y ahí tenemos las consecuencias de elegir de esa manera. Pues, cada quien defiende sus intereses y allí ponemos un presidente, unos presidentes que defienden intereses muchas veces particulares, muchas veces personales, dejando de lado el pueblo y dejando de lado, pues, digamos, las necesidades de toda la ciudadanía y del pueblo. Entonces el mensaje es ese, el mensaje es a que nos tomemos el tiempo de estudiar, de conocer a quiénes vamos a elegir y por qué, y si definitivamente esas personas sí son dignas de darle mi confianza en un voto, porque aunque no parezca, es ese voto el que cambia las cosas. Entonces, pues nada, doctor, ahí dejar ese mensaje, dejar un mensaje de que esto se puede, de que se pueden obtener mejores resultados, de que se puede mejorar en el tema sindical, podemos cambiar en el tema gubernamental, pero todo depende de nosotros mismos como ciudadanos, tomarnos el tiempo, tomarnos la urgencia de hacer un cambio positivo para la sociedad, un cambio efectivo para todos. Y pues doctor, yo antes de despedirnos quiero agradecerle permitirme este espacio, agradecer pues a todos los que de alguna manera nos van a escuchar. Espero que estas palabras y este tiempo que nos tomamos para hablar de la vida les pueda marcar, les pueda ser útiles también y también, ¿por qué no?, les pueda ser motivo para intentar cambiar, intentar mejorar y tomar la decisión de llegar a las organizaciones sindicales, de crearlas, de fundarlas, de ser parte activa de una organización sindical, porque es justamente eso. Tenemos que ser parte activa de las cosas porque ahí es donde se realizan los cambios. Agradezco a ese espacio que usted ha creado, doctor, a Palabras Obreras, un gran espacio. Me he sentido muy contento, doctor, de escuchar las diferentes entrevistas que usted ha dado a lo largo y ancho del país a diferentes compañeros directivos, trabajadores, que nos marcan, nos enseñan y salimos, ¿no?, más allá de los muros de nuestra organización y de nuestra empresa, porque pues no somos solo nosotros los que tenemos problemas, es en general el movimiento sindical y pues todas las empresas. Agradezco ese espacio, doctor, de verdad, muy amable. Gracias, Víctor, a usted por su tiempo. A todos los que nos ven y nos oyen, pues los esperamos en otro programa donde destacaremos la labor de otro trabajador, otra trabajadora, que se desempeñe en la defensa de los derechos de los trabajadores, y no solamente de los derechos de los trabajadores, sino en últimas de la construcción de una mejor sociedad para todos los colombianos. Muchas gracias.